retomamos con la serie Una familia edificada sobre el Evangelio. Y como les contaba anteriormente, estamos estudiando una porción de texto que está allí en el Nuevo Testamento, que va dirigida a familias. Me gusta verlo así, de esa manera, que están sufriendo, lamentablemente. El sufrimiento, la persecución, forma parte de la realidad de estas personas a las cuales van dirigidas estas palabras. Y semanas atrás decíamos que nuestras familias no están exentas de sufrir, ya sea por la voluntad y la providencia del Señor o por la causa de Cristo. Hablábamos de una normalidad después de la caída y que la expectativa nuestra al levantarnos cada mañana tiene que ser la del sufrimiento, porque es lo que vemos a la luz de la Escritura. Vivimos en un mundo que está caído, que está afectado, distorsionado por el pecado. Aún de hecho nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra mente, todo nuestro ser ha sido corrompido por el pecado. Nos encontramos, después de haber sido regenerados por Cristo, en un proceso de santificación, decíamos, de restauración a la imagen original, al estado original. Pero mientras tanto, mientras eso ocurre, mientras aguardamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, vamos a vivir en este mundo que está marcado por el dolor, por el sufrimiento. Así que continuamos con la segunda parte de un sermón que comenzó hace 2 semanas. No pudimos terminar, hermanos, la porción de texto completa. Dios mediante, hoy lo vamos a hacer. Y en ese entonces dijimos que este sermón lleva por título La familia y el sufrimiento a la luz del Evangelio. La última vez aprendíamos que el sufrimiento, lejos de llevarnos hacia el enojo, hacia la ira, hacia la negación, hacia la depresión, en el peor de los casos, el sufrimiento debe llevarnos a tener un mejor entendimiento de quién es Dios, un mejor conocimiento de quién es Dios. Y nos pone en perspectiva a nosotros. ¿Por qué? Porque decíamos que poder atravesar el sufrimiento de una manera bíblica implica que tenemos un pleno conocimiento del impacto que tuvo la caída en nuestras vidas, del impacto que tuvo la caída en la humanidad. Nosotros necesitamos, decíamos, recordarnos y que nos recuerden que las circunstancias difíciles, las circunstancias de dolor por las cuales atravesamos, no es algo que Dios ignora, no es algo que Dios no haya previsto, no es algo que a Dios se le haya ido de las manos, sino todo lo contrario. Todo el tiempo, hermanos, en todo momento, decíamos, principalmente en los peores momentos de la vida, nosotros necesitamos entender qué es lo que la palabra de Dios dice acerca del sufrimiento en nuestras vidas y continuar viendo esa circunstancia, ese sufrimiento, ese dolor, como Dios lo ve en su palabra. El dolor, dijimos, el sufrimiento, las lágrimas, las precariedades de la vida, las desigualdades de la vida, los engaños, las desilusiones, las injusticias, todo lo que vos quieras agregar a esa frondosa lista que caracteriza la realidad del mundo en el que nosotros vivimos, todo eso pasó a ser la nueva normalidad, decíamos, después de Génesis 3, después de la caída del hombre. Hace 2 semanas llegamos a ver solo 2 pasajes, 2 versículos de nuestra porción de texto que hemos leído anteriormente. Por las palabras que el apóstol Pedro estaba utilizando, decíamos que las experiencias de dolor y de sufrimiento forman parte de la normalidad del mundo en el que nosotros vivimos, porque claramente le está escribiendo a gente que está sufriendo y no está teniendo conmiseración, ni tampoco lo está llevando a que esta gente sientan autoconmiseración, sino todo lo contrario. Él está como normalizando la dura situación de estas personas, al punto que él va a decir: queridos hermanos en Cristo, estoy leyendo el lenguaje actual, no se sorprendan, no es extraño, no es raro, no es una locura lo que ustedes están atravesando. No se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios, dice esta traducción. Eso no es nada extraño. También vimos que Pedro quiere que estos hermanos entiendan
que en la vida venidera, Cristo nos ha llamado a compartir su gloria, pero en esta vida el llamado no es a compartir la gloria, porque estamos en un mundo caído. En esta vida lo más probable es que ese llamado que el Señor hizo en nuestras vidas sea a compartir sus sufrimientos y a emular en cierta manera lo que ocurre en la cruz. Decíamos, compartimos los sufrimientos de Cristo y convertimos lo sufrido en gloria. Dice el verso 13, al contrario. Eso no es nada extraño, dice Pedro anteriormente. Al contrario, dice ahora, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. En la próxima vida, hermanos, en la eternidad, lo que nos espera en la eternidad, nosotros vamos a disfrutar de la gloria de Cristo sin límites. Ya no habrá sufrimiento, dice la palabra de Dios. Toda lágrima será enjuagada, dice la Escritura. Ya no habrá dolor, no habrá padecimientos. Pero en esta vida el Señor nos llama no a compartir su gloria, sino a compartir su sufrimiento, por lo que dice Pedro. Nuestro llamado es a tomar ese sufrimiento y convertirlo en gloria, tal como ocurre, ¿dónde? ¿En qué lugar? En el epicentro, hermano, de nuestra fe, que es en la cruz de Cristo, en el glorioso Evangelio de la cruz de Cristo. Nosotros allí vemos que nuestro perfecto Salvador convirtió un elemento de muerte, de sufrimiento, en gloria, decíamos hace 2 semanas. Un elemento de dolor, el Señor lo convierte en gloria para personas miserables, como yo, como vos, como nosotros. En el momento de mayor debilidad nosotros vimos al Señor Jesucristo triunfar. Ese es el testimonio, esa es la proclamación del Evangelio de la cruz. En el momento de mayor debilidad, cuando nuestro Señor colgaba de la cruz del Calvario, la justicia de Dios estaba siendo cubierta, estaba siendo satisfecha. Dios estaba siendo glorificado con lo que estaba ocurriendo allí. Ese es el eje, ese es el centro de lo que ocurrió allí en la cruz del Calvario. Nosotros pensamos, tristemente, que nosotros somos el centro y el eje alrededor ocurre todo lo que está ocurriendo en el Calvario. Pero el eje, el núcleo central es la gloria misma de Dios. Esa es la centralidad del mensaje de la cruz. Dios está siendo glorificado cuando toda la ira de Dios está siendo derramada y descargada sobre Cristo. Él está siendo hecho pecado por nosotros. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio nos habla de sufrimiento? ¿Se dan cuenta a dónde debemos llevar a nuestra familia cuando hablamos en términos de sufrimiento? A ningún otro lugar que no sea la cruz de Cristo. Por eso decimos, la familia, y el sufrimiento a la luz del Evangelio. De ninguna manera nosotros podemos separarnos de ese mensaje glorioso que es el eje central de toda la Escritura. Y ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser el eje central de nuestros hogares? Como hombres, ¿cómo vamos a pastorear el corazón de nuestras esposas, de nuestros hijos, cuando el sufrimiento golpee la puerta de nuestro hogar? De esta manera, hermanos, llevando su mente cautiva a la cruz de Cristo. La cruz nos habla de sufrimiento y gloria a la vez, hermanos. Hay algo curioso que pasa en nuestro pasaje que sigue a continuación, en el verso 13. Ustedes van a ver que ahí hay una palabra que se repite, ejercicio. Veamos, ¿qué palabra se repite en el verso 13? Entonces, no está ocurriendo nada extraño, dice Pedro, y el verso 13 va a decir, gócense, gozaos por cuando son participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y los que se dieron cuenta ya saben que la palabra es gozo, gócense, regocíjense, podría ser otra traducción. Y ese énfasis puesto en esa palabra, en medio de esta instrucción acerca de cómo atravesar el sufrimiento, nos revela a nosotros cuál es la actitud que un creyente debe tener
frente al dolor, frente a los padecimientos. ¿Y cuál es la actitud? Gozo, dice Pedro, y lo menciona 2 veces. Lo repito, gócense, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa? Ustedes tienen que tener gozo mientras están en este mundo caído, participando de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, participando de los padecimientos por la causa de Cristo, dice. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de tener gozo en medio del sufrimiento? ¿Qué es eso? No me sale la palabra ahora. Cuando te infligís daño y disfrutás. Masoquismo. No es eso. ¿Cuál es el objetivo de gozarme mientras yo estoy padeciendo? Lo dice allí. Para que en la revelación de su gloria, dice, os gocéis con gran alegría. Es decir, cuando estemos del otro lado del cielo, podamos disfrutar el verdadero y completo gozo. Esa es la idea. Fíjense que el gozo no es algo que tiene que ver solo cuando estemos en la gloria de Cristo, sino que el llamado de la Escritura es a gozarnos, ahora, acá, en esta vida. Pero no dice cuando vos estés en la plenitud de tu juventud, cuando estés en la plenitud de tu vida. No, dice cuando estén padeciendo, cuando estén participando de los sufrimientos de nuestro Señor. Gozarnos con alegría en la eternidad es una obviedad, ¿no te parece? A ver, vos vas a llegar a la eternidad, ya no va a haber llanto, no va a haber dolor, vos vas a ser revestido de gloria, dice la Escritura, ya no vamos a tener este cuerpo corrupto por el pecado. Ahora, ¿qué? ¿Vas a sentirte triste? ¿No vas a sentir gozo? Es una obviedad que nos vamos a gozar en la eternidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es una obviedad, pero lo que no parece una obviedad, hermanos, es gozarnos en esta vida cuando estamos sufriendo como Cristo sufrió. Entonces, fíjense cómo funciona nuestra mente. Leemos un texto como este y uno piensa, más si argentino piensa, es obvio, ¿cómo no me voy a gozar allá en la eternidad? Pero el texto dice que yo tengo que tener gozo acá, en medio del sufrimiento. Entonces lo que Pedro dice es que nuestro gozo de este lado de la gloria es una suerte de anticipación, es una especie de adelanto, es una antesala. ¿A qué cosa? A ese gozo completo, a ese regocijo completo que nosotros vamos a disfrutar en la eternidad, hermanos. Mientras vivo en este mundo, mi gozo actual, ese llamado que hace la Escritura de gozarme en medio de la prueba de fuego, ese gozo está apuntando a un gozo eterno que yo tengo por delante, a pesar del dolor, a pesar de la prueba, dice Pedro. Repito, mi gozo actual, un verdadero creyente, hermanos, siente gozo, no siente un placer, ¿me entendés? Una satisfacción, no es ese tipo de deleite, sino que es un gozo de saber que yo estoy con Cristo en Dios, estoy unido a Cristo, yo estoy en Cristo y todas las implicaciones de estar en y con Cristo. Entonces ese gozo que yo puedo experimentar apunta a un lugar y es a ese gozo eterno que yo voy a disfrutar gracias a los méritos de Cristo. Hebreos 12:2 va a decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, decíamos la semana pasada, estudiábamos este pasaje, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, dice el autor, Cristo sufrió, Cristo toleró, Cristo aguantó, Cristo soportó, ¿qué cosa? La cruz, un elemento de dolor, de sufrimiento, de muerte, el Señor lo está soportando, porque Él está apuntando, Él está mirando hacia un gozo que está por delante. Dice el autor de Hebreo que la cruz, el menosprecio, el oprobio, toda la burla, todo el desprecio que recibió nuestro Señor Jesucristo, incluida ese madero, dice, eso está atrás, pero el gozo, a donde el Señor está observando, está mirando, está adelante, dice. ¿Y qué dice el texto? ¿Que Jesús se enfocó en lo que está atrás? No, Él se enfocó en lo que está adelante.
no se enfocó en ese madero donde lo tenían clavado, sino que se enfocó en el gozo que él tenía por delante. Y de esa manera, vos y yo debemos vivir en este mundo a pesar de las circunstancias, gozándonos en la eternidad, llevando a nuestro hogar a mirar hacia un solo lugar, que es la eternidad. El glorioso Evangelio de la cruz, hermanos, es una escuela para nosotros cuando tenemos que atravesar por sufrimiento. ¿Y por qué digo esto? Rápidamente, hay una serie de principios. No hay corona sin cruz. Es lo que nosotros aprendemos cuando lo vemos a Cristo colgado de ese madero. Es lo que nosotros aprendemos cuando leemos textos como, por ejemplo, este pasaje de Hebreo: no hay corona sin cruz. Él fue coronado de gloria antes de la cruz. No. Él fue coronado de gloria después de la cruz. Él está sentado, dice el texto, a la diestra de Dios el Padre. Eso es símbolo de autoridad, de poder. Él es el juez, Él es el rey del universo, hermano. No hay gloria sin oprobio, sin vergüenza, sin escarnio, ni para vos, ni para Cristo. Esa es la realidad de la vida cristiana. Y esto es contracultural en el mundo evangélico de nuestros días. Yo sería prohibido de volver a predicar en muchas congregaciones si yo dijera esto. Pero la realidad es que no hay gloria sin vergüenza, sin sufrimiento, ni para Cristo ni para vos. Eso es lo que aprendemos del Evangelio. No hay regocijo, no hay gozo verdadero sin lágrimas. Al gozo verdadero le preceden las lágrimas, hermanos. No hay resurrección sin muerte. No hay bendición final sin un sufrimiento inicial. Y esto es chocante, esto afecta la mente orgullosa del hombre no regenerado, pero esto debe ser un bálsamo para el corazón regenerado, para el verdadero creyente, entender que no hay bendición sin sufrimiento, porque nuestro perfecto y glorioso Salvador fue marcado por el sufrimiento, fue perfeccionado en la aflicción, leíamos la semana pasada. Hay uno de los padres de la iglesia, un gran teólogo del siglo V, Agustín de Hipona, decía: Dios tuvo un solo hijo sin pecado. Me encanta, hermanos. Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero no ha tenido uno solo sin dolor. Eso es terrible. Que eso se haga eco en tu corazón. No ha tenido un solo hijo sin dolor. Y así tenemos que, bajo esa perspectiva, bajo ese lineamiento, nosotros debemos dirigir un hogar, hermanos. Fíjense cómo Pedro le dice a estos hermanos: el insulto, el oprobio, el rechazo, aún los sufrimientos por la causa de Cristo son una bendición para el creyente. El creyente debe ser doblemente feliz, que es el significado de bienaventurado. Dice el verso 14: si son vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué son? Bienaventurados. La Biblia de las Américas va a decir: si son vituperados, son dichosos. Ese es el adjetivo que recibe el creyente que sufre por la causa de Cristo en este caso. Son bendecidos, va a decir la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. La Biblia de las Américas va a decir: el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Me encanta esa traducción, hermano, y ahora van a entender por qué. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Fíjate cómo actúa el sufrimiento, el dolor, la persecución por la causa de Cristo. Pedro está diciendo que si la razón de tu vituperio, de tu insulto, del sufrimiento que vos tengas que padecer de este mundo, es justamente, si es la causa de Cristo, el creyente es bendecido, es dichoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre esa persona, sobre ese hombre, sobre esa mujer. Ustedes saben que los incrédulos sufren por muchas cosas, pero no sufren por la causa de Cristo. Ese es un privilegio. ¿Podemos hablar así? Ese es un privilegio que solamente tenemos los creyentes, padecer y sufrir por la causa de Cristo. Los que dicen ser cristianos y no lo son, los que creen,
Aquellos que dicen ser cristianos y no lo son, ellos tampoco son insultados por vivir para Cristo. Porque esa gente que dice que es cristiana y no lo es, ellos están viviendo para sí mismos. Es decir, están en la misma clase o categoría anterior, son incrédulos. Aunque se identifican como cristianos, no han creído en Cristo. Porque sus estilos de vida están conformados a este mundo. Por lo tanto, el mundo no los insulta, al contrario, el mundo los abraza. El mundo no los vitupera, porque ellos se están identificando con este mundo. Ahora, el texto dice, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Espíritu de gloria, dice la otra traducción, y el Espíritu de Dios. ¿Y saben qué? Esa es la evidencia de que una persona es un hijo de Dios. Esa es la evidencia de que un creyente es un hijo de Dios. Cuando alguien es perseguido, cuando alguien es insultado, cuando alguien es vituperado por vivir a Cristo en este mundo caído donde la normalidad es el dolor, el sufrimiento, la angustia, el pecado y demás, esa persona es dichosa, es bienaventurada, dice Pedro, porque el Espíritu de Dios vive en esa persona. Esa es la idea. Esa persona, sobre esa persona reposa el Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona pertenece a Cristo. Porque esa persona está en Cristo, lo que decíamos antes. Esa persona está con Cristo, está unido a Él. Es el Espíritu de gloria, hermanos, que vive en nosotros, el que nos permite disfrutar parte de esa gloria venidera en este mundo caído. Repito, hoy hablábamos del gozo y decíamos, ese gozo que podemos tener acá apunta al gozo eterno. Ahora, eso es un claro ejemplo de disfrutar parte de esa gloria venidera que nos espera cuando nosotros nos gozamos en medio de las pruebas. Nosotros tenemos que dar una vuelta a eso, hermano. Tenemos que meterle más cráneo a esa idea, porque necesitamos profundizarlo, arraigarlo en nuestro corazón. Vos podés comprender a cabalidad que nosotros podemos disfrutar parte de una gloria, de la gloria venidera ahora. O sea, si estás sufriendo en este momento, sos consciente plenamente de que la Escritura dice que vos podés disfrutar una parte al menos de la gloria que te espera. Si no estás disfrutando de esa gloria venidera ahora, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, es porque vos no estás viendo el sufrimiento a la luz del Evangelio. Esa es la mala noticia. Nosotros debemos ver, dijimos, el sufrimiento a la luz del Evangelio, porque eso nos permite disfrutar al menos una fracción, una parte de la gloria que nos espera. Cuando hablamos de familia y sufrimiento, nuestra meta más alta, hermanos, es conducir a nuestro hogar hacia la gloria venidera en medio de la adversidad, enseñándole a nuestras esposas, a nuestros hijos, que aún a pesar de la realidad presente, nosotros podemos aquí y ahora vislumbrar, hermano, disfrutar de algo de eso maravilloso que vendrá a nuestra vida. Hay un texto que es un tesoro que nosotros encontramos en la Escritura. Se encuentra allí en Hechos capítulo 6 y el capítulo 7. Yo oré para no emocionarme, hermanos, porque para mí en lo personal es un tesoro, toda la Escritura es un tesoro, pero allí hay un relato que se está haciendo de una dura realidad del primer siglo posterior a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y ya el avance de la Iglesia de Cristo en este mundo caído. Y la verdad que es impactante, es precioso lo que se redacta allí, hermanos. El capítulo 7 va a narrar, en el capítulo 6 comienza la historia de este hombre, pero en el capítulo 7 se va a narrar el martirio de un gran hombre de Dios que se llamó Esteban. Este hombre de Dios, lo que está haciendo allí en el capítulo 7 es defendiendo la fe en Cristo, está defendiendo la fe cristiana. Algunos judíos que estaban ahí oyendo la predicación de Esteban, va a decir Lucas en su relato, se van a levantar en contra de este hombre, van a empezar a insultarlo, van a empezar a vituperarlo.
Y mientras eso está ocurriendo, dice la Escritura que en un momento dado, ellos comienzan a ver el rostro de este hombre y su rostro lucía como el de un ángel, va a decir la palabra. Yo no pretendo leer todo el texto, hermano, se lo estoy contando y resumiendo porque es bastante extenso el capítulo 7. Pero dice que en medio de esos insultos, en medio de todo lo que le están diciendo a este hombre, durante su predicación, ellos ven su rostro y su rostro luce como el de un ángel. Ahora, ¿qué dijimos que reposa sobre los hijos de Dios? El Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios. Y claramente lo que está ocurriendo allí, en ese escenario, es el Espíritu de gloria que mora en él. ¿Qué está haciendo? Está resplandeciendo en gloria, en un momento único, en un momento clave de la vida de este hombre y de la historia de la iglesia que quedó registrado para nuestra bendición, hermanos. Esteban estaba siendo insultado, pero a la vez él estaba siendo bendecido. ¿Por qué? Porque dice Pedro, cuando son vituperados por la causa de Cristo, en realidad ustedes están siendo bendecidos porque el Espíritu de gloria reposa en ustedes. Y este es un claro ejemplo, un hombre que está siendo insultado, pero a la vez está siendo bendecido, está siendo glorificado. Esa es la realidad. Y Esteban sigue defendiendo la causa de Cristo, dice Lucas. Pone a estos judíos que están allí insultándolo entre la espada y la pared, porque está haciendo un recorrido de toda la historia del pueblo de Israel hasta su rebelión y demás. Ellos están enardeciendo, ellos no pueden contender con él. Entonces dice el verso 57, pero Esteban, 55, perdón, Hechos 7, 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Verso 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. En la Reina Valera 60 no vas a encontrar un detallecito que está en las otras traducciones. Ahora, yo no sé si lográs darte cuenta cuál es el detalle. Hoy dijimos, vamos a hacer un ejercicio y leamos el verso 13, qué palabra se repite. Bueno, hay algo que se repite en lo que yo he leído. Yo no sé si te das cuenta el énfasis que está puesto en el texto. Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? Fijó los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y va a enfatizar algo Esteban. Y al Hijo del Hombre, ¿qué dice? De pie otra vez a la diestra de Dios. Hay una doctrina, hermanos, una doctrina cristiana, que se denomina la sesión de Cristo. Esta doctrina apunta a Cristo, lo que ocurre con Cristo una vez que Él asciende a los cielos. ¿Y qué ocurre con Cristo una vez que Él asciende a los cielos? Dice la Escritura que Él se sienta a la diestra del trono de Dios. Entonces la sesión de Cristo apunta a Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre. Que de hecho, hermanos, es lo que toda la Escritura enfatiza cada vez que se lo nombra a Cristo a la diestra del Padre. ¿Cómo está? Sentado. Eso es símbolo de poder, símbolo de autoridad, símbolo de que el Señor es juez y rey soberano. El significado teológico de la sesión de Cristo tiene que ver con eso específicamente, con que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el juez y el rey soberano del universo. Por eso Él está sentado a la diestra del trono de Dios el Padre. Pero Esteban lo está viendo sentado. Esteban lo está viendo de pie al Señor, a la diestra del Padre. Es decir, el Señor Jesucristo, vos no vas a encontrar muchos pasajes en la Escritura donde el Señor esté de pie a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo no está claramente llevando adelante su papel, su rol de juez y rey soberano del universo en ese momento en que este hombre está siendo apedreado. En el momento en que Esteban está siendo juzgado, nuestro Señor está de pie. Él está como abogado, hermanos. Él está defendiendo la causa de Esteban, de este hombre. Jesús está intercediendo por él. ¿Y saben qué es lo maravilloso de este relato? Que Esteban lo vio, hermano, antes de llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de gloria
que moraba en Esteban, no solamente hizo resplandecer su rostro como el de un ángel, sino que le abrió los ojos al punto de que él puede ver que Dios abre allí los cielos, dice el texto, para que él pueda ver y pueda disfrutar, para que él pueda entrar a esa gloria venidera. ¿Cuándo contempló eso? Mientras él estaba todavía de este lado de la gloria, hermanos. ¿Y cómo termina este hombre? Miren cómo muere. Miren lo que ocurre en el verso 59. Mientras lo apedreaban, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Mientras lo apedreaban, Esteban oró al Señor Jesús y dijo: Señor, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas, gritando, dice la Reina de la 60, exclamando a gran voz: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Yo no sé si se dan cuenta que este es un perfecto ejemplo de vislumbrar en este mundo caído, en esta vida, parte de esa gloria que nos espera, hermanos. A mí me impacta, y le decía que me emociona un texto como este, porque yo no puedo olvidarme el escenario de Isaías 6, cuando ocurre algo parecido. A Isaías se le permite ver la gloria de Dios y la fastuosidad de la santidad de Dios, y él cae en la cuenta de que él es un hombre inmundo de labios. Y él no solamente que él es inmundo, sino que él habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y me encanta unir esos dos escenarios, porque acá hay un hombre que, si bien conmueve la descripción del corazón y el carácter de este hombre, un verdadero hombre de Dios, pero era un hombre como el profeta Isaías, inmundo de labios. Pero a él, en medio de su martirio, él puede ver al Señor Jesucristo intercediendo por él, como su abogado, como su intercesor. ¿Y saben cuál es la realidad, hermanos? Esos dos escenarios es tu realidad y es mi realidad. Vos sos un hombre o una mujer miserable, tus mejores obras son como trapo de inmundicia, pero sin embargo, gracias a Dios que tenemos a nuestro abogado e intercesor, en la presencia de Dios. Esa es la realidad del creyente todos los días de su vida. Siendo inmundo de labios, nuestro Señor intercede por nosotros. La semana pasada hablábamos de convertir, decíamos, en gloria el sufrimiento, y mirábamos la cruz como el epicentro donde eso ocurre. Pero en el juicio de Esteban, hermano, tenemos otro gran ejemplo de lo que es convertir en gloria lo sufrido. Esteban está tomando su apedreamiento, su martirio, el sufrimiento que le están ocasionando los hombres, y lo está convirtiendo en gloria. Y la pregunta es: ¿de quién aprendió Esteban esto? De Cristo, hermanos. Hora antes de ser crucificado, nuestro Señor Jesucristo oró al Padre y dijo lo siguiente. En Juan 17:1 va a decir Juan: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué hora había llegado? ¿De qué hora está hablando el Señor? La hora de la muerte, hermanos. Esa es la hora a la cual se refiere el Señor, la hora de su crucifixión. Dicho de otra forma, había llegado la hora de que Cristo tome ese terrible sufrimiento, esa agonía, y lo convierta en gloria. Esa es la idea, hermanos. Sigamos avanzando en nuestro texto. Pedro dice que hay dos formas de sufrir en este mundo, en un sentido muy amplio y general, ¿no? Podemos sufrir como transgresores de la ley. Fíjense que Pedro básicamente nos divide en dos grupos grandes. Podemos sufrir como transgresores de la ley, o podemos sufrir por guardar la ley, por ser cristiano, sería, por honrar al dador de la ley. Dice el versículo 15: así que ninguno de vosotros padezca como transgresor de la ley. ¿Y qué es ser transgresor de la ley? Ser un homicida, un ladrón, un malhechor, por entrometerse en lo ajeno, etcétera, etcétera. La Escritura nos llama, hermanos, dijimos antes, a sufrir con gozo, a regocijarnos. Nuestro gozo apunta al gozo completo que tendremos en la eternidad. Pero claro, nosotros debemos regocijarnos en el tipo de sufrimiento que es por la causa de Cristo, pero no por ser malhechor, por ser ladrón o asesino.
no vamos a tener gozo por el sufrimiento que esté originado por el pecado. Pedro le está mostrando a estos creyentes que hay un sufrimiento que viene por violar la ley de Dios. Sufrimiento que tiene su origen en pecados específicos. Nosotros podemos sufrir como cristianos por la causa de Cristo o podemos sufrir, hermanos, por nuestra causa, por nuestra propia causa. Pero fíjense que el énfasis de Pedro, el énfasis que Pedro está poniendo al texto, no es el sufrimiento por mi causa, sino que es el sufrimiento por la causa de Cristo. Por eso el verso 6 dice, pero si alguno, fíjense que vuelve de nuevo con la idea, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No se avergüence. Si hay alguien que puede hablar de esto, es precisamente este hombre, hermanos, el gran apóstol Pedro. Hay un llamado a no avergonzarnos que él está haciendo de estos creyentes. Hay un llamado a no hacer lo que yo hice, podría decir Pedro. Estoy agregando alguna idea que pueda haber detrás. Hay un llamado a no hacer lo que Pedro hizo y que dejó un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Cuando él vio que el sufrimiento por la causa de Cristo se acercaba, ¿saben lo que él hizo? Él negó al Señor Jesucristo. Él negó, él se avergonzó de Cristo. Por supuesto que después se arrepiente de corazón, al punto de que siente un dolor amargo, dice, profundo, la Escritura. Él entra podríamos decir, en algo similar a la depresión por haber negado a Cristo. Pero no es depresión la palabra, pero ustedes entienden la idea, un dolor profundo que lo lleva no al remordimiento como pasó con Judas, sino que a Pedro lo lleva al arrepentimiento. Un arrepentimiento profundo de corazón. Él aprende la lección claramente. Por eso dice, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, no cometa lo que yo cometí, no se avergüence, no se eche para atrás, no niegue la causa, sería la idea, no baje los brazos. Cuando Pablo le va a escribir a Timoteo, tanto en la primera carta como en la segunda carta, nosotros vamos a notar preocupación en el apóstol Pablo. Pablo va a escribir su segunda y última carta, no hay tercera de Timoteo, simplemente hay segunda de Timoteo, y esa carta es intensa, hermano, es muy personal. Pablo la está escribiendo ya días antes y poco tiempo antes de su muerte. Entonces hay una preocupación que invade el corazón de Pablo. Pueden buscar 2 de Timoteo, por favor, capítulo 1, versículo 8 al 12 vamos a leer. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 12. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Va a decir, nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, hermanos. Repito, nunca te avergüences de contarles a otro acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ni te avergüences de mí cuando estoy preso por Él con las fuerzas que Dios te da. Prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Dice la Reina Valera, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pero me gusta la Nueva Traducción Viviente porque dice, con las fuerzas que Dios te da, prepárate, y acá viene el detalle, para sufrir conmigo a causa del Evangelio. Verso 9 dice la Nueva Traducción Viviente, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia, por medio del Evangelio. Verso 11. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de este Evangelio. Verso 12, hermanos.
Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello. Porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su regreso, hermanos. Tremendo. Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Quiero sacar ideas de ahí, hermanos. Ese era su plan desde antes del comienzo, dice, del tiempo. Todo eso Él lo hizo evidente mediante ¿qué? Mediante la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo va a decir, yo por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé en quién he creído. Pero hasta ahí parecería muy lindo lo que está ocurriendo, lo que dice la Escritura, pero él dice, yo estoy seguro de que Él es capaz de guardarme, ¿hasta cuándo? Hasta el día de su regreso. Fíjense dónde tiene puestos los ojos Pablo en medio de su sufrimiento, y le dice a este hombre al cual le destina esta carta, prepárate para sufrir conmigo a causa del Evangelio, participá conmigo de las aflicciones por el Evangelio, va a decir la Biblia de las Américas. Pablo lo está exhortando a Timoteo a seguir participando en esas aflicciones, en esos sufrimientos que todavía restan, que todavía quedan por el Evangelio. Esa es la idea. Pero cuando lo hagas, dice, no lo hagas en tu fuerza. Esa era la preocupación de Pablo. De que él baje los brazos, de que él se eche para atrás. No, no lo hagas en tus fuerzas, sino en el poder de Dios, dice el texto. ¿Y qué significa eso, hermano? Que si nosotros sufrimos, ya sea por la causa de Cristo o por la providencia de Dios. Yo no sé cuántos acá en este lugar han sufrido o están sufriendo o van a sufrir por la causa de Cristo. Probablemente no. Quizás te toque sufrir por la providencia de Dios, por la voluntad de Dios. Entonces, sea que suframos por Cristo, por el Evangelio o por la providencia divina, si pasamos por esos sufrimientos, en el poder de la carne, ¿sabes lo que va a pasar con nosotros? Nos vamos a quejar, nos vamos a avergonzar, nos vamos a llenar de ira, nos vamos a llenar de enojo, vamos a terminar probablemente deprimidos, decíamos en el primer sermón. Por eso tenemos que pasar por las aflicciones conforme al poder de Dios, dice Pablo, con las fuerzas que Dios nos da, dice la traducción, para atravesar el sufrimiento. Y la pregunta es, ¿dónde está esa fuerza? ¿Dónde está ese poder? En el Espíritu de gloria que dice anteriormente, y en el Espíritu de Dios. ¿Dónde se encuentra ese poder? Se encuentra en el poder del Espíritu de gloria que mora en nosotros, que mora en vos, si sos un fiel creyente, un verdadero creyente. Por eso, hermanos, nosotros hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es una realidad en aquellos que se han arrepentido y han puesto su fe en la obra, en la persona y en la obra de Cristo. Nosotros los creyentes no hemos sido abandonados y dejados a nuestra suerte, hermanos. No, Dios hizo reposar su Espíritu en nosotros, en mí. ¿Se entiende mejor ahora por qué Pablo dice, estoy sufriendo, pero no me avergüenzo de ello? Porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. ¿Vos sabés en quién pusiste tu confianza? ¿Sabés por qué? Porque el sufrimiento va a poner a prueba eso. El dolor va a poner a prueba. Nuestro Cristo, hermano, nuestro Señor, nuestro Salvador va a volver. Eso no es un estímulo terrible para tu corazón. El Espíritu de gloria que mora en nosotros vigoriza esa esperanza, hermanos. Ahí radica el poder que nosotros tenemos para atravesar la prueba. La presencia del Espíritu de Dios en nosotros, vigorizando la esperanza que nosotros tenemos. Va a decir Hechos capítulo 1, versículo 8, antes de ascender el Señor a los cielos. Esa preciosa gran comisión que encontramos allí. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo vamos a recibir poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando se cumpla la promesa. Ahí está el poder que tienen los creyentes para atravesar el sufrimiento, para atravesar el dolor. Ahora, ¿qué lo digo yo? No lo dice el Señor, hermano. Recibirán poder, ¿cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer? Van a ser testigos en
Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué es testigo? ¿Qué significa esa palabra que se traduce ahí, testigo? Te sorprendería saber que en el idioma original lo que el Señor está diciendo es: van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Saben lo que van a hacer? Van a ser mis mártires, es la palabra. La palabra testigo es mártir. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea y hasta los últimos de la tierra. Hasta los confines de la tierra voy a tener mártires, dice el Señor. Hombres y mujeres que van a sufrir, que van a padecer por la causa de Cristo. Van a completar los padecimientos, como dice Pablo, que aún quedan por ser sufridos. Y Pedro sigue enfatizando la idea en el verso 17. Fíjense cómo Pedro dice que creyentes y no creyentes están sujetos al juicio de Dios. Ahora, los no creyentes estamos sujetos a un tipo de juicio y los creyentes estamos sujetos a un tipo de juicio y los no creyentes a otro tipo de juicio muy severo, hermanos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pedro tiene que estimular a esta gente, no tiene que darle más miedo, pero él está estimulando, hermanos. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Pedro está llevando, hermanos, una vez más, el corazón de estos hermanos, está dirigiéndolos hacia un solo lugar: la soberanía de Dios sobre el sufrimiento de su pueblo. Esta palabra juicio no habla para nosotros del juicio final. No, Pedro está llevando la mente y el corazón de estas personas hacia la soberanía de Dios en medio del dolor que ellos están sufriendo. Pedro está apuntando a un juicio que va a resultar en la purificación del pueblo del Señor. Él va a venir, en su regreso, él va a venir por una iglesia que es pura, limpia, sin mancha, dice la Escritura. Y a ese lugar está apuntando Pedro. Hay un juicio, me está diciendo, que va a resultar en purificación del pueblo del Señor, donde los falsos creyentes van a ser quitados. ¿Cuándo? Cuando pasen por el fuego de la prueba, que dice el verso 12. Pero este juicio, que comienza primero por la casa de Dios, no solamente va a purificar la iglesia del Señor, sino que va a fortalecer la fe de los genuinos creyentes, no de los que se avergüenzan y se van, sino de los genuinos creyentes. ¿Cuándo? Cuando atraviesen por el fuego de prueba, cuando atraviesen por los sufrimientos. Pedro está advirtiendo, hermanos, a esta gente que los cristianos van a ser juzgados, van a ser enjuiciados. ¿Dónde? Acá, en este mundo. Ellos van a ser perseguidos, van a ser severamente perseguidos, de tal forma que la fe se va a poner a prueba. Entonces, lo que ustedes están sufriendo no es extraño si el juicio comienza por la causa de Dios, por la casa de Dios, perdón. Dice un autor, me encanta: la iglesia del Señor tiene que pasar por sufrimientos que forman parte de ese proceso de transformación y santificación en el que nos encontramos. Al principio yo les decía, fíjense, nos convertimos a Cristo y no fuimos teletransportados al cielo, a la gloria. No, empezamos un proceso de purificación, de santificación progresiva. Y es lo que dice este hombre: la iglesia tiene que pasar por sufrimiento. ¿Por qué? Porque los sufrimientos van a moldear, van a contribuir a esa transformación, a esa restauración de la imagen de Dios en nuestras vidas, a esa restauración del carácter de Cristo en nosotros. Pero al mismo tiempo, dice, esos juicios que atraviesan los cristianos serán señales de un juicio que resultará en el castigo final de sus opresores. Fíjense lo que está diciendo Pedro. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Si el juicio comienza por la casa de Dios y los creyentes sufren por este mundo, por la opresión de este mundo, entonces, ¿cuál será el fin? Ellos sí van a atravesar un juicio mucho más duro que el que nosotros podamos atravesar en este mundo a manos de un mundo que detesta y que odia a Dios, hermano. Por eso Pedro dice en el verso 18: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador, aquellos que rechazan a Dios, aquellos que viven de espalda de este evangelio? ¿A dónde aparecerá? Cuando dice que el justo con dificultad se salva,
No está diciendo que a Dios le cuesta trabajo salvarnos, que Dios le da trabajo el salvarte a vos. Lo que Pedro dice es que el justo, teniendo ese poder vigorizante, que es el poder del Espíritu Santo en su vida, los creyentes tienen el Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios, decíamos antes. ¿Y qué es lo que nos caracteriza a nosotros? Por eso me emocionaba hoy cuando pensaba en Isaías 6 y en la realidad de Esteban. Hombre de labios inmundos y Esteban viendo a Cristo parado a la diestra, intercediendo, abogando por su causa. Y eso ocurre conmigo, eso ocurre con vos si vos sos un creyente. Ahora, Pedro está diciendo que el justo con dificultad se salva. Sí, porque yo, hermano, siendo un hombre creyente que ama a Cristo, ama su evangelio, ¿saben cuál es la característica de mi vida? Tropiezo, caigo, me arrepiento, tropiezo, caigo, me arrepiento, tropiezo, caigo, me arrepiento. Y así me pasa la vida, pecando, arrepintiéndome, volviendo mi corazón a la cruz, a la obra de Cristo. Y la idea es que aún el creyente se condenaría, hermano, si no fuera porque Dios de manera sobrenatural interviniera en nuestra salvación, en nuestra redención. Si no fuera por la fidelidad de Dios, escuchen esto, a su propio compromiso con su plan de redención, vos y yo pereceríamos. Porque nuestra vida es esta: caigo, me arrepiento, me arrepiento de corazón, voy al Señor, busco la gracia de Dios una y otra vez todos los días de nuestra vida. Si no fuera por la fidelidad de Dios, hermano, no a vos, a su compromiso, hermano, con su plan redentor, todos pereceríamos. Por eso Pedro dice: el justo con dificultad se salva. Desde nuestra conversión, hermano, a la gloria eterna, hay mucho, pero mucho trabajo. Hay mucha dificultad, hay mucho sufrimiento por los cuales nosotros vamos a atravesar, por los cuales nuestra familia va a atravesar, mal que nos pese, hermanos. Nos duele entender eso, pero esa es la realidad. Juan 16:23 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Te das cuenta cómo funciona el gozo? Que decíamos, no es un gozo complaciente donde yo me doy latigazo y no es ese gozo. Es un gozo que está sentado, está enraizado en la paz que proviene de un solo lugar, que es de Cristo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz, dice Juan 16:23. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y qué cosa habrá hablado el Señor para decirle ahora a esta altura del capítulo: estas cosas les he hablado? No vamos a leerlo, hermano, dejaríamos, porque sería una predicación únicamente de todo lo que precede a ese texto, ¿no? Pero yo simplemente quiero traer rápidamente, hay idea de qué habrá hablado el Señor.